Profesora, tiene apagado su micrófono. Ya, se oyó el transformador de la calle. Qué bueno que ya regresó. Qué bueno que no se salieron. ¿Sí me escuchan? Hola, Sí, hola. sí. Sí, maestra. Y además que ya la mayoría está adentro. Pues perdón por lo que pasa en la calle. Pero ya, bueno, creo que ya estamos la mayoría. Ya prendan sus cámaras para que los vea que se mueven. Los que se fueron porque pensaron que no iba a volver, también prendan su cámara. Bien, pues buenos días. Ahora voy a decir la fecha porque como queda grabado para saber. Hoy es miércoles 8 de julio de 2020 y nuestra clase de hoy va a ser de cognición y conductismo. Espero que podamos ver las dos cosas. He planeado cómo los voy a evaluar para este tema que si tenemos suerte y no se vuelve a ir la luz en mi casa y ni en las de ustedes, pero sobre todo la mía, que soy la que la dirijo, ojalá y podamos terminar. Terminaríamos ya la unidad 2 y entonces sí tendría que decirles cómo los voy a evaluar. Y bueno, ya tengo cómo los voy a evaluar. Y lo que hice es algo que les voy a mandar, pero se los voy a compartir, porque no voy a empezar la clase hasta que esté segura que hasta que esté segura que ya se me apagaron todos mis PowerPoints y todo lo que yo tenía tan puesto y preparado, caray. No, esto quiero abrir la tarea. La tarea va a consistir en que cada equipo va a dar 15 minutos de clase con un PowerPoint bien hecho, pero para 15 minutos en diferentes temas. Y he preparado los temas. Tuve una sugerencia de tema, la cual voy a respetar, que me mandó, creo que fue Memo. Fuiste tú, ¿no, Memo? Quien me mandó esa sugerencia. Sí. Déjenme que abra mi Word, que esto se alentó. Yo pensé que no iba a volver ni el internet, pero afortunadamente volvió. Y aquí está. Ok. Entonces ya vamos a compartir. Un momento que yo pueda. Oh, Chihuahua, aquí. Aquí, comparte esta. Bueno, no sé si alcancen a ver. ¿Ya la ven? ¿Sí? Bueno, no los escucho, pero ya la ven. Ok. Es la unidad 2, son trabajos por equipo, la clase es de 15 minutos y los equipos harán una presentación de 15 minutos para clase Zoom, enviando su presentación en PowerPoint a Nuri Hotmail. Bueno, ese quedó, pero es lo que quiero que antes de las 5 de la tarde del día anterior, de la clase, antes de la clase del siguiente día, recibir sus cosas. Bueno, como no quiero estar tanto rato, o sea, que den todas las clases, son 8 equipos. Lo que voy a hacer es dividirlos en 2 o hasta donde lleguemos para las siguientes 2 clases. Y hay una orden de presentación para que vayan anotando pues los que les toca primero. De todas maneras, esto se los voy a enviar, lo voy a poner en el WhatsApp y lo voy a poner en el aula virtual. El equipo 3, vean si están sus nombres bien representados. Falló su internet. A ver, espera, tantito. Y te admito, nomás que sepa cómo hacerle con gusto. Ay.
tengo que dejar de compartir porque no veo dónde están los participantes. Ya la admití. Y otra vez vuelvo a compartir. La maestra es lenta, pero bueno, segura. Ok. Vean si sus nombres están. Equipo 3, tengo a Hernández López Carla y a Peralta González Laura. Espero que estén. ¿No están? Sí, profesora. Sí están correctos los nombres. Ok. Ustedes van a hablar de paradigmas en la psicología, ¿ok? O sea, harán su presentación. El equipo 5, equipo va a hablar a propuesta de Memo, no sé, yo supongo que todos están de acuerdo. Él me dijo que quería hablar del Círculo de Viena y de si es ciencia natural o ciencia de lo social. ¿Estoy bien, Memo, con lo que me propusiste? Porque yo no tengo... Más bueno, era la de la ciencia de lo natural o de lo social. Yo no dije del Círculo de Viena, pero como usted nos diga. En realidad, bueno, el Círculo de Viena es el positivismo. Si te da para ciencia natural o social para una clase de 15 minutos, que es bien buscado, sí puede dar, y es algo importante que se dio y se da todavía hoy de si nuestra psicología es una ciencia natural o social, ¿ok? Y espero que los demás del equipo estén de acuerdo. Después seguiría el equipo 7, que hablaría de qué es el psicoanálisis, pero sus bases filosóficas. Quiero las bases filosóficas que inspiran al psicoanálisis. El equipo 6, las críticas al psicoanálisis. O sea, el 7 nada más hablaría de las bases filosóficas en 15 minutos y el 6 haría críticas al psicoanálisis que van a encontrar muchísimo. Acuérdense que tienen que hacer un pequeño PowerPoint para que sea más divertido para todos y no más de 15 minutos. El equipo 1 seguiría, es cognoscitivismo, las bases filosóficas del cognoscitivismo, que bueno, lo vamos a ver hoy. Vamos a dar una pequeña reseña de lo que son esas bases, de lo que dicen del cognoscitivismo los sabios filósofos. El equipo 4, cognoscitivismo, y quiero que me hablen sobre todo del PHI que le llaman, es el procesamiento humano de información, que pegó fuertísimo y algunos lo critican, otros siguen hablando del procesamiento humano de información. Seguiría el equipo 2 con bases filosóficas del conductismo, las filosóficas más que la historia, aunque ya dijimos que la filosofía y la historia pues casi que van de la mano, pero ver más las bases filosóficas, que hoy también vamos a ver parte de esto. Y el equipo 8, el anticonductismo, o sea, las críticas al conductismo. En realidad eso quiere decir anticonductismo. Estos son los alumnos faltantes, pero eso no, les tienes en cuidado, lo voy a quitar. Y María José Ayala, no me acuerdo en qué equipo quedó, pero sé que ya la admitieron en un equipo, creo que no la puse, no me di a la tarea de buscar, pero bueno, está incluida, ella ya entregó con ustedes Gempel, espero que haya participado y qué bueno que la admitieron porque quedaba fuera. ¿Queda más o menos claro? Sí, profesora. Porque de todas maneras les voy a poner este archivo en el WhatsApp al rato, junto con el video de la clase, y verían quién va primero, quién va después, para que hagan su presentación. 15 minutos, un PowerPoint, para que no nos aburramos. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestra. Bueno, ok. Sí, de acuerdo, maestra. Hoy De acuerdo, vamos... querida profesora. Ay, ya te extrañaba, caray. Dije, ahora no vino, ¿cómo es posible? Bueno, y lo que vamos a hacer ahora, no es, porque primero tengo que abrir el PowerPoint. A ver, aquí está. El PowerPoint, ya los tenía yo todos abiertos y bien bonito. Bueno, cognoscitivismo.
Entonces hablaremos de cognoscitivismo. No se los pongo en grande porque luego no me obedecen tienen algo en contra mía las diapositivas y luego no obedecen. Pero abre PowerPoint. Ya te había ido abierto. Lo tenía todo tan preparado, tan bonito. Y resulta que, bueno, ya que tenemos. No me puedo quejar porque tenemos una tecnología bien bonita que me permite verlos y poder hablar con ustedes. A ver, aquí está este PowerPoint. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, ya se ve. Sí, se ve bien. Ah, bueno, Sí. excelente. Bueno, pues entonces haremos clase. Esto lo cerramos. Lo teníamos. Bueno. Cognoscitivismo y anticognoscitivismo de una vez, hablando de las dos partes, y sé que les toca a dos equipos. Yo prefiero que hagan una clase que no tenga tanto que ver con mi clase, obviamente, que ustedes investiguen. Acuérdense que es como el examen de la unidad. El día que den la clase quiero escucharlos a todos, o sea, voy a ver quiénes son, tienen que venir todos, por supuesto, como siempre vienen, que hoy vinieron menos, Omar apenas va entrando, pero de alguna manera tienen que hablar todos, aunque ya sé que siempre tienen un alguien que es el que habla. Pero bueno, así le haremos. Cognoscitivismo y anticognoscitivismo. Le llaman la ciencia cognitiva. Ya les dije en algún momento que platicando, perdón, con los psicoanalistas, los que llevan esta psicología dinámica, me decían es que nosotros también somos ciencia cognitiva. ¿Por qué? Porque el paradigma incluye lo que pasa dentro del organismo. Entonces, bueno, pues se podría decir, pero normalmente en la facultad lo vemos como diferente. La ciencia cognitiva hace mucha investigación también, es donde entraría, por ejemplo, la Gestalt y el pensamiento, el lenguaje. Y bueno, a mediados de la década de los 50 hubo un estudio multidisciplinario y el objeto de estudio fue la cognición. ¿Por qué? Porque en aquel momento empezaron a haber avances técnicos, tecnológicos, que tiene que ver esto. Pues lo que tiene que ver es que empezaron a equiparar a la conducta humana con la conducta o cómo procesan, porque pues no sé si podemos decir que sea la conducta de las computadoras, aunque cuando te hacen estos numeritos, yo digo que sí tienen conducta propia, pero bueno, la manera de procesar de la computación, que finalmente está programada por el humano, tiene que ver con la cognición humana, o al revés, la cognición humana tendría que ver con la manera de procesar de los computadores, de los procesadores, finalmente, redundando. También el desarrollo de la lingüística chomskiana. Saben que Chomsky ha sido alguien muy incidente, incisivo también lo es, sobre todo cuando habla de política, pero es el mismo Chomsky que habla de política. Ese Chomsky desarrolló mucho acerca de la lingüística y esto también incidió mucho en hablar de una ciencia cognitiva, porque, bueno, pues hizo muchos estudios de cómo es que elaboramos el lenguaje, qué tipo de lenguaje usamos, que si usamos nada más la gramática o usamos algo más que la gramática y también el lenguaje. Skinner también se metió en si también el lenguaje, por ejemplo, aplaudir, si es lenguaje hacer señas obscenas en la calle, pues todo esto puede llegar, no puede llegar, es lenguaje. Y las inflexiones de voz, ponernos tristes, contentos, según lo que nos cuentan, como nos decían en el psicoanálisis, pues todo esto también es lenguaje. El paradigma de la cibernética, que es lo que hemos visto, que equiparan con la computadora. Y bueno, McCulloch y Pitts
hizo un modelo lógico binario de la actividad neuronal. No lo conozco, debe ser muy interesante, pero también es relacionando la computadora con cómo pensamos nosotros. La psicología cognitiva se ha visto como inteligencia artificial y tiene dos maneras de verse, como simulador o como inteligencia artificial. Es decir, si yo utilizo la inteligencia artificial en la computadora, quiere decir que tiene todos los algoritmos suficientes como para poder descifrar alguna cosa que yo digo o hago. Por ejemplo, en el tablero de ajedrez, jugando ajedrez con la computadora, si nada más se elige inteligencia artificial, que son los niveles realmente de novato, avanzado, etcétera, tendrá todos los algoritmos de todos los movimientos y seguramente no le ganaré. Quién sabe si es que soy Spitz o no sé si se llamaba Spitz o me lo estoy confundiendo con alguien, los campeones de ajedrez. Pero también han hecho otro tipo de psicología cognitiva simulando en la computadora, que es los simuladores de cómo piensa el humano, y es cuando podemos ganarle, porque simula los errores que cometemos nosotros. Jugando dominó, puedes cerrar el juego y decir, ¿por qué lo cerraste? Si yo tenía todos los 6 y ya perdimos. Es decir, hay estas dos maneras de equiparar con la computadora. Y bueno, cada vez las computadoras son más intuitivas, se podría decir. Antes decíamos, pero por ejemplo, yo puedo decir de aquí a mi ventana más o menos cuánto mide, porque yo tomo en cuenta mi medida, cuánto mido yo, y más o menos por los cuadritos mide 1,5 metros. Y antes decíamos, eso no lo pueden hacer las computadoras. Hoy día ya hay ese tipo de simulación con el humano, ya lo puede hacer. Si yo le digo, anoche me fue a bailar al cerebro, ella va a buscar entre todas sus cosas y el cerebro es una discoteca. Es decir, han avanzado mucho. Cuando empezó el procesamiento humano de información, pues los críticos sobre todo decían es que no puede interpretar, pero hoy en día con todos los algoritmos hay, nos interpreta y hasta sabe que estamos pensando, porque si ustedes buscan un aparato en Google, después van a estar todo un mes recibiendo sin pedirlo propuestas de ese aparato, o sea, todos los algoritmos espías van interpretando qué es lo que queremos. Tiene elementos filosóficos, científicos, y bueno, obviamente que cuando hacen investigación harán hipótesis científicas. Donde quieran me paro porque es un tema como que nos vemos, no como, nos vemos reflejados en cada experimento y cada cosa que nos dicen de la cognición, porque que somos nosotros mismos. Es como cuando leemos de neurociencias y nosotros nos vemos reflejados. Algún autor de neurociencia decía que el cerebro es tan complejo que es difícil entenderlo. Pero si no fuera tan complejo, menos lo entenderíamos porque lo tenemos puesto. Bueno, pues lo mismo pasa con la cognición. ¿Qué es el cognitivismo? Desde el punto de vista filosófico, hay dos postulados, el filosófico y el empírico. Se dice que es funcionalista dentro del funcionalismo porque los procesos constituyen un dominio que es funcionalmente autónomo. Una infraestructura corporal, que es la que tenemos, y una conciencia que dicen que es fenomenológica y funcional. Bueno, el primer postulado del funcionalismo, los cognitivistas reconocen que cosas como los cambios que ocurren en el organismo o en estados emocionales que aparentemente carecen de contenido cognitivo, son los moods o estados de ánimo, pueden influir sobre esos procesos cognitivos. Aquí les puse varios moods porque de alguna manera influyen, y cuando yo escribo ya con estos moods estoy diciendo estoy contenta, estoy triste, enojada, etcétera. Y lo que existe también mucho en nuestra comunicación por internet
es la lectura entre líneas que tenemos. Te noto como enojado y escribí las mismas palabras, pero hay una interpretación, como que se lee la intención. Bueno, la idea de que los procesos cognitivos se implican siempre a través de mecanismos complicados, como que tratan de, aquí se los voy a traducir, como que tratan de eliminar que el mecanismo es tan complicado que yo no puedo saber cómo se hace, pero por medio de experimentación, bueno, me voy acercando a saber cómo resuelves un problema, cómo dilucidas una idea, cómo la formas por la manera como te conduces. Bueno, el segundo postulado es el computacionismo. Esta traducción es horrorosa, pero bueno, se llama computacionismo y sostiene que todo proceso cognitivo consiste en un procesamiento de información que encodificamos y decodificamos y que además tenemos una entrada, así lo han analizado durante mucho tiempo, nuestro input, nuestro output, como si fuéramos máquinas, y bueno, hay reglas de manipulación simbólica, que es el programa que tenemos adentro, que seguramente viaja a milisegundos, no sé cómo se llamen, pero mucho más rápido que la misma computadora. Hay quien afirma que todo proceso cognitivo consiste en una computación simbólica. Bueno, la idea cognitiva es que todo proceso cognitivo tiene estas características, incluyendo la categorización. Esta es una parte muy, muy representativa del estudio cognitivo, porque se ve cómo categorizamos las cosas y le ahorramos trabajo al cerebro. Si yo les digo, piensen en un amigo, piensan en el amigo. Si les digo que es la amistad, les va a costar más trabajo, pero tienen ustedes una categoría de amistad, como si les digo qué es una silla, ustedes son capaces de describirme porque ya hicieron una categoría de silla que es diferente a la categoría de mesa y que es diferente a muchas otras categorías. Bien. Los procesos cognitivos son procesos funcionales autónomos y seguimos con que son de carácter computacional. ¿Por qué? Porque los procesamos. Y se pueden simular mediante computación. Las críticas, este señor John Searle hace críticas a que lo comparemos a la computación diciendo que los programas de computación solo tienen que ver con un nivel sintáctico de signos. Es decir, él hablaba de no hay interpretación. Les digo que estas críticas a lo mejor ya son un poco antiguas porque realmente hay una interpretación en muchos programas de la computadora. Bueno, hay propiedades intrínsecas en proceso y propiedades relativas al observador, cómo nos están viendo. Es decir, tanto como equipararlo completamente a la computadora, bueno, pues obviamente hay gente que se opone. ¿Cómo se oponen a que todo se pueda cuantificar? ¿Y qué pasa con los sentimientos, con las emociones? Aunque hay gente que lo cuantifica, ya les he dicho que hay una prueba sobre el amor de alguien que es muy, muy cuantificador y bueno, se puede hacer. Putnam dice que hay inferencia inductiva. Yo ya había movido esta flecha para que no tapara, caray. Bueno, hay inferencia inductiva, que es el conocimiento de fondo, permite elegir entre inferencias rivales que se apoyan en la misma evidencia. Y bueno, también hay un anticognoscitivismo radical. O sea, no somos tan cognitivos como creemos. Entonces depende del autor. Todo esto viene en Nudler detallado. Yo les hago un extracto porque hay muchas cosas que redunda más de lo que yo puse aquí. Y además el artículo sí está mal escaneado. Pero bueno, se lee, al menos ese se lee. Del segundo postulado del cognoscitivismo, de que es un procesamiento computacional, es lo que más le molesta y dice que el anticognoscitivismo es fuerte, radical,
ya que hay una experiencia corporal y un contexto de acción social. Es decir, lo que yo hago y digo dependiendo del contexto y, bueno, depende incluso hasta del país, porque dependiendo de las palabras que usamos, mi hija trabaja con costarricenses y dice que allá decirle a una mujer que es un cuero es decirle que es fea. Está flaca, está fea. Y aquí decirle a una mujer que es un cuero, aunque ya es políticamente incorrecto, pues es que está muy guapa. Entonces, bueno, depende, y es lo que critican ellos, no puede ser nada más equipararlo a la computadora porque los humanos tenemos algo más. Bueno, pues, sí tenemos algo más. Donde quieran me detengo, no se duerman. Es como piensan, es como hablan. Bueno, Maurice Merleau lo que dice es que los procesos cognitivos son muchas veces determinados por esa experiencia corporal que tenemos. Y bueno, están esos contextos extendidos a través del lenguaje. Como cuando iba al psiquiatra, este señor que vimos y dijo, ¿cómo le cuento yo exactamente lo que siento? ¿Cómo va a entender exactamente lo que siento? Es complicado. Bueno, dicen que cognición es sentido común y conocimiento de fondo. El cognoscitivismo, los procesos mentales son procesos computacionales y el anticognoscitivismo dice que hay algo más allá que redundante. Pero bueno, lo que pasa es que redundan porque es el meollo del asunto. Podemos realmente saber cómo pensamos, todos los pasos que usamos. Hay unos que dicen, sí, claro, podemos decir cómo se resuelve un problema, pero muchos otros dirán, y todo lo que hay por dentro, y todo el contexto, bueno, sí, es cierto, el contexto influye, pero sí puedo decir qué pasos utilicé para decir 2 más 2 son 4, y qué pasos utilizó el matemático cuando nos convence que 2 más 2 es 5. O sea, pero puedo hacer todos esos pasos. Polanyi, que es otro también, creo que es sociólogo él, hace una formalización del conocimiento tácito, el que ya está implícito. Me recuerda un poquito a Vygotsky cuando dice que nosotros interiorizamos la cultura. Hay un conocimiento que ya está dentro de nosotros. Cuando en México llega el Día de Muertos, es una interiorización que ya hicimos del Día de Muertos por nuestra cultura de manera diferente hasta como sería el Halloween o como sería en otros países. Entonces aquí dice que hay un conocimiento tácito que ya va existiendo a nosotros y que bueno, es como la intuición. ¿Ok? Ya vamos a terminar con el cognoscitivismo. Acaba siendo políticamente correcto Nutler y dice que el cognoscitivismo y el anticognoscitivismo son compatibles y complementarios. Después de criticarlo, no sé cómo le hace, es cuando decimos cognitivo-conductual, que a mucha gente le cuesta trabajo juntar las dos cosas. Dice que porque hay un contenido formalizable y hay un contenido mental no formalizable, pero son complementarios. El problema al que se enfrentan los investigadores es en este contenido mental no formalizable. Sin embargo, logran salvarlo o saltárselo observando la conducta de los sujetos. Y bueno, los dos son procesos cognitivos, incluyen aspectos formalizables y bueno, aspectos que casi a lo mejor nunca pueden ser formalizables. Como ven, yo no les doy clase de cognoscitivismo, sino de la crítica. Ustedes van a investigar más a fondo en las tareas que les dejé, pues qué significa el cognoscitivismo, eso que está adentro de la cabeza del individuo. ¿Tienen dudas hasta aquí de la filosofía del cognoscitivismo? Los que permanecieron despiertos pueden decirme si tienen o no tienen dudas, preguntas. No, maestra, ninguna. ¿No hay? Bueno. No, maestra. Qué bueno.
Entraríamos, que también es corto porque yo doy la filosofía, no radicalmente lo que significa cada parte. Eso a lo mejor en la clase de historia me entretengo más. Pero hablaríamos de la... Está sonando tu teléfono, hija. Perdón, de la filosofía, calma, calma, de la filosofía del conductismo. Entonces, ¿qué es la filosofía del conductismo? En pocas palabras es, oh, Chihuahua, la conducta de los organismos. Lo que le interesa al individuo es la conducta digo, al investigador, sería la conducta de los individuos. ¿Cómo empieza esto filosóficamente? Bueno, pues existió este señor, John Brodus Watson, en donde, digamos, soñaba más con la conducta que con todo lo que está dentro del individuo. Es decir, si el humano deja de ser el centro de la creación, ¿por qué tenemos que ser tan diferentes a los monos? Y además nos parecemos, se parece a algún cuate mío, y a lo mejor hasta se parece a mí. En cuanto a conducta, somos animales también, se empezó a preguntar. Y bueno, lo que decía es, en lugar de la conciencia, todo lo oculto que está dentro, que el psicólogo conductual normalmente le llama conducta encubierta, toda esa conducta encubierta, pues se puede estudiar, pero siempre es a través de la conducta que es lo observable. Entonces usa el principio de parsimonia, que es esta idea de la navaja de Occam que hizo un físico, en donde dijo que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla seguramente es la más correcta. Y bueno, él se va por esta explicación sencilla que es la conducta. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues podemos decir, aquí dice en Hombros de Gigantes, Newton decía, todo lo que yo logré, lo logré porque estuve viajando a hombros de gigantes. Y bueno, esos hombros de gigantes fueron Darwin, fueron Descartes, Delametre y Cabanis, que ustedes ya a lo mejor hasta les son familiares los nombres porque los vieron en historia de la psicología, en donde también lo que quieren es incluir al humano dentro del reino animal, que sabemos que está incluido, pero en cuanto a conducta siempre se dice somos diferentes, nosotros tenemos lenguaje como si los animales no lo tuvieran y tenemos otras destrezas. Bueno, seguimos a Hombros de Gigantes, un incidente, muy incidente. ¿Sí? Seguimos viendo la presentación de cognitivismo. No sé si ya la cambió o... Ay, no es cierto. ¿Por qué me dicen hasta ahorita? Porque están dormidos. Eres la única despierta. ¿Qué hago ahora? Stop share. Y entonces... pues ahora se la vuelven a aventar toda. No, lo que ya dije ya. Pero... ¿Lo ven? ¿Ahora sí ven otra? Sí. Sí, maestra. Sí, ahora sí. Pues esta se llamaba filosofía del conductismo. Qué bueno que estabas despierta, ¿eh? Porque yo parece que estoy dormida. Y me fui de una a otra. Bueno, ya dijimos que le interesa la conducta y que este señor, Watson, fue el que dijo, bueno, pues equiparémonos con los animales. Utilizó lo que se llama la navaja de Occam. Eso lo han de haber oído en algún momento y si no, lo oirán porque, bueno, pues Occam era un físico y dijo, voy a buscar explicaciones lo más sencillas que le llaman explicaciones parsimoniosas. Y bueno, lo que siguió es todos los que inspiró René Descartes, Darwin, Delametre, en donde lo que tratan es de decir, bueno, si no podemos definir bien cómo pensamos, tampoco podríamos decir que los animales no piensan, no hablan. Uno dice, mi perro me habla. Y bueno, estábamos aquí, seguimos a Hombros de Gigantes, con Comte, que y de los que van a hablar de ciencia natural, esto es
muy significativo que dijo que se podía tratar a la psicología. Primero dijo que no, pero luego dijo que sí, como una ciencia natural, es decir, observar las conductas y poder hacer de alguna manera una cierta experimentación. Bueno, ¿cómo empezó esto del conductismo? El mismo Watson, aquí está muy jovencito, era muy guapo Watson, creo por ahí viene una foto de más grande. Ah, pues aquí está Watson. Watson el canoso hizo el famoso manifiesto conductista, en donde dice, la psicología tal como un conductista la ve es una rama puramente objetiva y experimental de las ciencias naturales. O sea, ya estaba harto de que le hablaran del inconsciente y del complejo de Edipo y se peleaba con todos ellos, y entonces hace que se le ha dado de llamar manifiesto conductista, que es la psicología tal como la ve el conductista, y el conductista la ve como que los humanos se pueden equiparar a cómo funcionan los otros organismos animales, y entonces se puede experimentar. En 1913 es cuando empieza con una revolución en su universidad y un enojo, aparte como era pispireto, lo corren porque engañaba a su mujer, en fin, tiene muchos problemas, pero lanza el manifiesto conductista y se puede decir que ahora se puede decir que es el padre del conductismo. Mucho que hablar de padres, pero bueno, es el padre del conductismo. La lanza con mayor descaro, estruendo, desaprobación, y dice que está en contra de todos esos métodos subjetivos, introspectivos, y que vamos a hablar directamente, vamos a hacerlo directamente. Y su posición filosófica es como la de Sechenov, que era casi idéntica a la de Watson-Sechenov ruso por su objetividad. Bueno, ¿qué dice Watson? Combina en un solo sistema el pragmatismo filosófico de William James, el funcionalismo de Dewey, el método experimental de Yerkes y el condicionamiento de Pavlov, porque Pavlov es antes de que mande este manifiesto, más o menos son contemporáneos, pero él ya había leído a Pavlov y tiene toda esta influencia rusa en cuanto a que la conducta es lo importante. Y bueno, el sistema de Watson está basado en el determinismo, el empirismo, el reduccionismo, el ambientalismo. Estos 4 principios guiaron la labor de Watson y fueron incorporados con gran eficacia a su investigación. A Watson, como les dije, lo corrieron de la universidad por 20,000 razones. Tiene el estudio de Albertito, no sé si algún maestro se los ha relatado, en donde condiciona a un niño que era hijo de una afanadora o enfermera, y bueno, entonces la verdad es que podían haberlo metido a la cárcel, porque lo que hacía era decía, toda conducta es condicionable. A mí denme un niño y yo lo puedo hacer, pianista, inventor, nada de que ya traemos, yo lo puedo condicionar. Y Albertito le enseñaba muñequitos de peluche y sonaba un ruido muy fuerte para que le diera fobia a los muñequitos de peluche, y después, a la manera de Pablo, sin haberle tocado la campana, el niño veía un muñeco de peluche y se iba corriendo. Ya no hubo tiempo de descondicionarlo. Hay estudios que hacen el seguimiento de Albertito, pero bueno, para estos fines podemos decir que pues fue sacado de la universidad, pero no se dio por vencido, ¿eh? Siguió haciendo estudios, ahora sí que como Bill Gates en el garage de su casa, y además trabajó en publicidad porque dijo que se podía influir mucho en la gente, en cómo compraba, cosa que ahora nos parece tan lógica, pero que en ese tiempo le dijeron, estás como loco, y empezó a trabajar para varias compañías haciendo publicidad, ganó mucho dinero, seguía siendo muy descarado y muy,
muy de sus ideas, mis chicharrones son los que truenan. Bueno, en términos históricos, el más lejano que influyó en el pensamiento conductista es Bacon. Las ideas de sobre la ciencia se basaban en la observación, la clasificación. Yo diría que Aristóteles, porque él era más objetivo que Sócrates, pero bueno, nunca nos vamos tan atrás ya en estas clases. Ernst Mach, que fue un gran físico también, el de las bandas de Mach, también fueron fuente de influencia, y ya vamos a hablar de Skinner. Mach pensó que el conocimiento científico tenía su origen en la interacción del organismo con su ambiente. Es decir, si Watson y Pablo hablan de un condicionamiento que después van a ver que se llama clásico, o sea que existe un sonido o un estímulo y hace que se dé la conducta casi como una hipnosis, Skinner nos va a hablar del condicionamiento operante, que es aquel condicionamiento que si queremos lo hacemos y si no, no, pero que de alguna manera ha sido operante porque se ha condicionado. Cuando veo nublado, voy a buscar mi sombrilla, mi paraguas, porque ya me mojé y ya de alguna manera me condicioné a agarrar el paraguas cuando está nublado, pero si quiero no lo hago. O sea, tampoco es que me obligue a hacerlo. Cuando sonaba la campana, el perro de Pablo salivaba. Cuando sonaba el ruido fuerte, el niñito Albertito se iba, cuando le acercaban un muñeco, se iba corriendo. Pero hay otro tipo de condicionamiento, dice Skinner, que es este condicionamiento que si quiero hago y si quiero no hago, pero que de alguna manera se me condicionó. Tengo aquí al mapache porque también se decía que nos diferencia de los animales el que nosotros transformamos al mundo. Y bueno, en su nivel también los animales transforman al mundo, porque el mapache pues es un ingeniero civil y un arquitecto increíble que transforma su ambiente. O sea, no nos seguimos en la idea de que somos humanos, sí somos los más importantes de la creación, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es exactamente lo que hacemos? ¿Cómo dominamos? Etcétera. Este señor es Skinner y bueno, él lo que hace es incidir en el condicionamiento operante, el que hacemos o no hacemos, pero que lo más probable es que nos condicionen. Y bueno, hace énfasis en la observación y en el supermétodo científico. Él dice que midamos pero la conducta, no lo que hay adentro. Es el otro paradigma. Si el paradigma cognoscitivo es la S de estímulo, la O de organismo y la R de respuesta, aquí sería, yo sé que hay algo en medio, pero lo que voy a ver es el estímulo y la respuesta. Él señala en una de sus muchas lecturas que sus filósofos más influyentes en orden cronológico fueron Bacon, que ya lo vimos, y bueno, Mach, con sus ondas machianas. Y obviamente que las ideas de Darwin, en cuanto venimos del mono y todo esto, y no somos la reencarnación de Dios, todas estas cosas, sino que somos animales, pues lo inspiró mucho. Se dice que lo que hace el conductismo es manipular la conducta. Se dice que lo que hace el conductismo es incidir demasiado en los demás, que es reduccionista. Y bueno, hay autores que dicen que el conductismo ha muerto. En realidad no, hay fobias al conductismo. Dicen que se quiere hacer el científico, que es reduccionista. Esto ya me lo dirán ustedes, los que les tocó el anticonductismo, cuáles son todas las críticas que se hacen al conductismo. El mismo Skinner hace críticas al conductismo en uno de sus libros, que es el About Behaviorism, o sobre el conductismo, que está en español desde hace mucho tiempo. Y hay quien dice que el conductismo se murió. Pero no ha muerto, no ha muerto.
Y en la misma facultad hay mucha gente que sigue siendo conductista y que estudia más allá del laboratorio con ratas, que además es muy loable ese estudio porque es la ciencia básica, ciencia aplicada, ciencia tecnológica, y también hay tratamiento psicológico aquí les puse unos cuantos de los que escriben, también hay tratamiento psicológico y le llaman modificación de conducta. Se hace mucho, bueno, el entrenador de perros que ustedes han visto, él haría modificación de conducta, pero también se puede hacer con humanos y la hacemos todos con humanos. Y bueno, están clasificadas diferentes partes de esta modificación de conducta. Por ejemplo, cuando le saca la tarjeta roja al jugador de fútbol el árbitro, pues él sabe que se tiene que ir y no le dijo nada, nomás le sacó la tarjeta roja. Es un reforzador de segundo orden. Cuando nos pagan, somos capaces de sobar los billetitos porque se traducen en otra cosa. Ese reforzador no nos lo comemos, ni nos lo untamos, ni nos lo vestimos, pero de alguna manera ese reforzador de segundo orden nos va a llevar al de primer orden. ¿Cuál es el de primer orden? Bueno, pues se dice que es alimentarse, el sexo y beber. O sea, la bebida, la comida, el sexo, la comida, la bebida, como quieran ponerlo, son los tres básicos que nos consiguen los otros. Y bueno, el afecto también podríamos meterle ahí si es que le queremos meter esa parte cognoscitiva. En fin. El conductismo, dice Skinner, no es la ciencia del comportamiento humano, sino la filosofía de esa ciencia. De alguna manera muy profundo. Pueden leer los textos de divulgación que tiene Skinner, no tanto de su teoría, sobre todo, yo no sé si ponerles, bueno, tengo el libro completo de About Behaviorism escaneado, pero no sé si ponérselos en el aula virtual, nada más para que lo tengan, pero porque es muy largo, no para que lo lean todo. Pero él hace una miscelánea, incluso tiene artículos que hablan de cómo clasificaría la esquizofrenia a un conductista, porque ellos no ponen etiquetas. Una de las cuestiones muy básicas del conductismo, no son básicas porque sean menores, pero sí una de las implicaciones del conductismo es que no ve salud y enfermedad. De lo que hablan, ya ven que, bueno, si nos ponen etiquetas de enfermedad, es que hay salud y enfermedad. Yo no soy esquizofrénica, no estaría muy segura, pero no soy esquizofrénica. Tengo salud en eso. Pero el conductista no hablaría de esto, no nos etiqueta. Lo que dice son los factores externos lo que hacen que alguien actúe de tal o cual manera. Sí hay cuestiones intrínsecas, sí hay sentimientos, pero sobre todo son todas aquellas cuestiones externas que nos han condicionado a actuar de tal o cual manera. Y este fue el conductismo y el cognoscitivismo. Quiero oír comentarios y preguntas, es bien interesante, por favor. ¿No hay? ¿Se quedaron pasmados? ¿Se aburrieron? Samantha, tienes cara de aburrida. No. Piensen en el conductismo y en el cognoscitivismo, no ha muerto, mucho menos el cognoscitivismo, pero el conductismo tampoco, y se pueden hacer muchas cosas. ¿Seguros que no hay preguntas? ¿No? ¿Que se quieren ir? Sí. Bueno, pues yo también, con esto de que se fue la luz, espero no haberles dado muy rápido a la clase, vi la hora y realmente me la eché a 100 por hora, pero pueden volver a ver el PowerPoint, leer los artículos y enterarse sobre todo de lo que sustenta a cada postura, a cada paradigma de la psicología. Con esto habríamos terminado la unidad 2 y lo que sigue son 2 clases que serán el 15 y el 22 de que ustedes en el orden que les propuse y que les voy a mandar el orden y todo cómo tienen más o menos que hacer estas cosas, en ese orden les evaluaría.
Ya me habías puesto, Brian, que sigue la presentación del cognitivismo. No, hay que llamarme la atención y jalarme las orejas porque todavía no soy tan ducha, pero cada vez lo hago mejor. Ya estoy de alguna manera aprendiendo a usar las tecnologías, que siempre me han gustado muchísimo y que las agradezco. Y espero ver el Zoom mejorado donde vamos a oler y a tocar, seguramente, y hasta jugar cartas en algún momento, porque esto obviamente que en los tiempos que yo empecé a dar clase ni me lo imaginaba, ni me imaginaba dando clases en el SUA de educación a distancia y nutriendo una página. Entonces, bueno, pues las sorpresas, yo por eso no me quiero morir, lo digo siempre, porque quiero ver qué más inventan, caray. Ya puedo pedir el súper en mi casa, ya puedo pedir cosas, ya puedo hacer muchas cosas a la distancia, que bueno, hasta que me encerraron me di cuenta que no quería hacer tantas cosas a la distancia, pero pues mientras podía era libre de hacer lo que se me diera la gana y salir y entrar. Yo decía, qué padre está la vida. Ahorita me tienen restringida, yo hace 2 meses o más, 2 años que no salgo de mi casa, pero ni a pasear al perro, por obvias razones. Pero esta tecnología me mantiene con el mundo. Si pierdo el internet, me va a pasar como ustedes. Me voy a sentir que me falta el aire. Bueno, ¿hay más preguntas, más cosas? No. La maestra ya no les quiere seguir contando su vida. O sea que nos vamos y sean felices. Ya les mandaré todo lo que tienen que hacer. Ya me escribirán diciéndome si entienden o no entienden, que afortunadamente la mayor de las veces sí entienden. Muchísimas gracias, jóvenes. Díganme adiós. Hasta luego, profesora. Que tengan un buen día. Nos vemos, Adiós, profesora. querida profesora, que tenga un bonito día. La queremos. Excelente. Bonito día. Sí, Bonito sí, día. quiéranme, porque a mí me encanta verlos y quererlos. Hasta luego. Bye. Hasta Bye. luego. Hasta luego.